Bueno, vamos entonces a alargar. Dale. Este, bueno, lo invitamos a Rubén para que nos acompañe en este aula abierta. Nosotros tenemos estos ciclos de aula abierta como ya una tradición de muchos años. Tratamos de convocar a personas de distintos rubros que van haciendo distintos caminos laborales y que van pudiendo ponernos a tiro de la diversidad que tiene nuestra carrera, ¿no? Miles de formas de aplicar laboralmente los conocimientos de la carrera. Entonces, bueno, ahora en medio de la Semana del Diseño y del contexto, pensamos en Bandido Guapo, el director de Bandido Guapo, para que nos acompañara y nos contara algo de su trabajo, que nos parece muy bueno, muy interesante, y bueno, que nos contara también estos procesos que son largos, aplicados, digamos, a un trabajo en especial. Así que bueno, vamos a escucharlo a él. Bueno, Rubén, cuando quieras. Bueno, Ana, muchas gracias. Le agradezco muchísimo la invitación que me dio la cátedra para poder dar la charla. Es un placer estar acá. Eh, y bueno, arrancamos. Mi nombre es Rubén Estremis. Soy el creador y el director del estudio Bandido Guapo, que la verdad que desde que se formó allá por el 2012 hasta ahora ha variado muchísimo. Digo, ha sido un estudio físico con empleados ahí con una oficina en Buenos Aires, y donde agarrábamos cierto tipo de proyectos. Después, en un momento me asocié y fue un poquito más grande y agarrábamos otro tipo de proyectos. En este momento, la estructura en sí es como la mínima estructura posible. Soy yo solo, es la marca, es mis clientes y yo, cada proyecto que agarro, armo equipos. Armo equipos de 2 personas, armo equipo de 15 personas. O sea, como que me armo y me desarmo según la necesidad que tenga el proyecto. Eso es algo que o sea, en este momento de mi vida, digamos, y por las cosas que estoy buscando hacer, me viene perfecto. Pero lo cuento porque es algo que es posible hacer. Digo, quizás hace unos años uno decía como, bueno, quiero estudiar diseño, quiero hacer animación. ¿Y dónde es? Y tengo que estar en La Plata, tengo que estar en Buenos Aires, sí o sí. O sea, si no, no puedo. Yo vengo del interior, soy de Necochea, y o sea, quizás pensar estar trabajando 3 4 meses desde mi ciudad para una marca internacional en Japón era imposible, y eso es algo que el año pasado de golpe lo hice. Entonces es como que es una buena, o sea, me parece que es lindo decirlo porque laboralmente es algo que se puede hacer. Hoy me parece que con una buena conexión a internet puedes estar en cualquier lado. Literalmente yo recién le costaba, ahora estoy en Tenerife, el mes que viene estoy en Polonia, el siguiente mes vuelvo a España, después voy a Argentina y siempre sigo trabajando y siempre estoy con 2 o 3 proyectos a la vez. O sea, no estoy de vacaciones, estoy trabajando, conociendo diferentes lugares, pero es algo que se puede hacer y nada, me parecía que estaba bueno decirlo para incentivar a que lo hagan. Bueno, voy a compartir la pantalla, así les cuento un poquito sobre el proyecto que traje hoy. Compartir pantalla. Bueno, este entiendo que se ve, ¿no es cierto? ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, este es un proyecto que hice hace unos años, hace bastante ya, pero fue como uno de los primeros proyectos que hice para una marca importante internacional, es para Netflix, y siempre me gusta contarlo, porque bueno, ahora Netflix es una marca enorme, en ese momento era enorme, pero como solo en Estados Unidos, y tiene como un lindo recorrido, un lindo proceso el proyecto en sí. Eh, bueno, ya hice mi presentación, pero un poquito a qué es lo que me dedico. Soy director, soy autor y generalista 3D. Arranqué más como generalista 3D y se fue dando de a poco como los otros dos rubros. Y para divertirnos un poco, siempre pongo algunos memes ahí en la presentación.
La charla es sobre animación digital. Voy a contar todo el proceso desde que se realiza una pieza hasta que se termina la pieza final. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo este proceso? ¿O qué es eso, ese título, digamos, que a veces no es muy claro o esconde como muchas cosas y uno dice, bueno, ¿qué es lo que estás tratando de contar? Yo siempre, cuando agarro un trabajo, ya tengo como unas guías, ¿no es cierto? Acá lo doy como si fuese un consejo, pero quizás más que un consejo es una especie de guía que yo tengo al momento de sentarme a diseñar o a pensar un proyecto. Eh, que es la interpretación y la representación, la teoría y la práctica de la animación, el orden y el progreso que tengo en cada proyecto y la perspectiva. Y les cuento un poquitito qué sería cada una de estas ideas, de estos conceptos. Ya que también... interpretación y representación. Percepción y conocimiento del entorno que nos rodea para respetar o romper las leyes físicas. Tener noción de que existen y saber cómo funcionan nos proporciona unas ventajas. Digo, nosotros estamos en un espacio, estamos en un presente, en un tiempo, digo, tenemos alrededor nuestro una física, una lógica que a veces la aceptamos y no la terminamos de comprender, ¿no? Como que aceptamos que las cosas se caen y si es muy pesado se va a caer más rápido y si es algo más liviano tendría que flotar un poco más y si tengo que subir una escalera, la distancia de cada escalón tiene que tener 15 o 20 centímetros porque si tiene 1 metro es una escalera para un gigante. Entonces, para mí, o sea, esa interpretación, o sea, entender el entorno que nos está rodeando es elemental porque nosotros de ese entorno vamos a tener una representación. Pongo el ejemplo de este cuadro, porque en realidad este cuadro, ¿no?, son simplemente líneas o pinceladas, si quieren, ¿no?, de colores. Y en realidad está interpretando, o sea, muchísimo más, no solamente los reflejos, la hora del día, las poses de estos personajes. Quizás uno empieza un poco más a delirar y dice, bueno, los deseos de estos personajes, el lugar que es, o sea, como todo lo que pasa. Digo, acá hay una interpretación de ese entorno, de esa realidad, de ese clima, y hay una representación. O sea, se eligió hacer de una forma en particular. Entonces yo en cada proyecto como que busco de alguna forma eso. Digo, bueno, tengo este desafío, ¿cómo lo represento? Y para mí me parece que es un proceso hermoso y que siempre hace alguna diferencia. Eh, entonces, bueno, es algo como que siempre aconsejo. Teoría y práctica de la animación. Uso del espacio y del tiempo en la animación. Conceptos básicos de la animación tradicional. Aplicación de estos conceptos. Andan dando vueltas 12 conceptos de la animación tradicional en cuanto a lo que es la animación de personajes. Son 12 conceptos que se hicieron allá por los 50, que lo hicieron grandes animadores de lo que era Disney y lo que era Warner. Están buenísimos. Pero a la vez no es lo único que hay, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos a estudiar animación o cuando nos presentan como diferentes conceptos de animación, se va enseguida a eso y si uno realiza una animación y no mantiene ninguno de esos conceptos, enseguida te pueden decir que está mal. Yo, bueno, yo propongo como no casarse con eso. Hay un montón de teoría de animación, y sin ir más lejos, digo, tenés el anime, que yo creo que usa solamente 3 de lo que se considera la teoría de animación, y es impresionante las cosas que haces, o el Sakuga, que es un estilo de animación también japonés, que es increíble. Entonces, nada, invito un poquito también a eso, ya sea para respetar o para romper esta teoría de animación, pero me parece que si uno se va a dedicar a la animación, es elemental conocer esos conceptos, jugar también uno, o sea, hacer pruebas, divertirse. O sea, para mí es súper divertido, lo recomiendo pero muchísimo. Orden y progreso. Esto es algo, no me odien acá, no, esto es algo que para mí es súper importante, que va desde saber a nombrar un archivo hasta planillas para... O sea, cuando trabajamos solos, nada, puede ser que uno quiera nombrar como sea, que no ponga las cosas en layers, pero cuando trabajamos con gente es elemental. Y uno a veces está trabajando en un proyecto grande, que está trabajando con 5 personas, 10 o 40,
y las cosas tienen que tener como un sistema, tienen que tener un orden. Yo cada vez que empiezo un proyecto nuevo o sumo a un proyecto a alguien que no conoce el estudio, tengo una forma específica de nombrar las carpetas. Entonces vos estás trabajando y sabés que necesitas un asset de algo, necesitas un elemento de algo y sabés a dónde buscarlo. No gastás tiempo en, che, ¿dónde está esto otro? Y hoy por lo general los proyectos están casi todos en la nube, son carpetas que se comparten entre varias personas, entonces es elemental que haya ese orden. Porque básicamente si no sería un caos, digo, si no, a veces tenés un archivo que tiene una escena que tiene 1000 cosas y vos tenés que, no sé, entrar a ese archivo y sacar una silla específica para poner en otro archivo y cuando entras al archivo, o sea, todas las cosas de la escena se llaman cubo en vez de llamarse silla, puerta o vaso. Y eso es como súper tedioso. Entonces, realmente otra de las cosas que he aprendido a través de los años es que ese orden es elemental. Es elemental porque puede hacer que un proyecto salga mal. Perspectiva. Y esto tiene un poquito que ver bueno, con la curiosidad que tiene cada uno, ¿no? Con entender que a veces las cosas no son solamente eh, como se supone que tiene que ser, digo, ¿no? Como redescubrir las cosas de una forma y artísticamente pasa mucho también, digo, no sé, para dar un ejemplo, a veces uno está con un programa y el programa te hace una interpolación sola entre dos keys de animación, entre dos imágenes, entonces dice, no, bueno, ves la animación y dice, y en el medio está medio rara, pero el programa le hizo, bueno, no dejemos que el programa, digamos, nos domine, digo, pongamos otro key más en el medio y hagamos que la interpolación ya no sea que la haga el programa, sino que nosotros hagamos cuadro a cuadro. Nada, me parece algo como súper interesante esto de la perspectiva. Me parece que también se le da como una vueltita de rosca a todos los proyectos, ¿no? Es como, bueno, eh, hay como, por lo general hago un trabajo de preproducción o de sentarme antes de empezar el proyecto, me tomo algunos días si el proyecto lo tiene. Ahora justo en el ejemplo de Netflix no tenía muchos días, entonces no lo hice, pero me gusta como sentarme y decir, bueno, eh, investigar un poco, ¿no? No ir para el lado que se supone que tengo que ir. O quizás sí, quizás primero voy para el lado que se supone que tengo que ir y después busco referencias, inclusive hasta en otras cosas que quizás ni siquiera tengan que ver con, no sé, si tengo que hacer algo en diseño en Illustrator, no lo sé, o una tipografía. Y quizás busco referencia en música, o por ahí estoy relajado en otra cosa, o viendo una película o leyendo. Y eso me parece que es súper interesante y también como mantener la cabeza abierta y con perspectiva siempre ayuda muchísimo a que lo que hagamos sea un poco más interesante. Hoy por hoy hay mucho, o sea, la red hace que estemos constantemente conectados y que haya mucha información, hay gente muy talentosa por todos lados, eh, nos repetimos mucho también, digo, o sea, a veces sale un personaje y relativamente es muy parecido a mucha gente. También está el síndrome del Google, que le digo yo, que es que por lo general hoy nos sale un proyecto nuevo, ¿no? Entonces tenemos que buscar. Entonces todos vamos a Google, no sé, una manzana, y ponemos manzana. Y seguramente nos salen 10 manzanas. Pero si en otro lado hay alguien que está buscando manzana y busque, también le van a salir las mismas 10 manzanas. Entonces pasa algo para mí que es que nos estamos referenciando todos de Google y en algún punto nos estamos súper repitiendo. Entonces también ahí es lindo como, bueno, no necesariamente buscar las referencias donde se supone que tenemos que referenciar. Pero bueno, vamos a explicar un poco el proceso, que es un poco a lo que vinieron. En este caso, el proyecto era para Netflix, era una campaña que se llamaba Social Trailers. Era una campaña que no dirigíamos en el estudio, que se estaba haciendo, creo que eran 6 spots, y nos llega uno que tenía que ser en 3D, o sea, el guión, el storyboard ya existía, teníamos, era para el logo de Wall Street, era como que había que hacer un pequeño tráiler de la película que llegaba a Netflix sin contar mucho de la película y demás, y en Twitter la gente había tirado como algunas ideas, entonces en base a eso se armaba un guión. Entonces un poco esto lo que contaba, la situación inicial era, esta propuesta ya estaba cerrada por el cliente, teníamos un tiempo para hacerlo, era un mes, era muy poco tiempo para una pieza de 1 minuto en animación 3D, es muy poco tiempo. Hice un análisis, en ese momento me convenía porque la marca estaba creciendo, nada, tenía el equipo como para hacerlo. El storyboard es un poco esto que está acá, digo, estaba la mesa donde DiCaprio hacía sus transacciones, cae un dólar que se transformaba en Titanic,
Después el Titanic se transformaba en Leonardo DiCaprio, que aparecía Matthew McConaughey, se saludaban ahí con tipo billete de dólar. Esto se transformaba en un escorpión que se metía en un billete, que se volvía una pileta donde entraban unos personajes y bailaban y aparecía el billete con la cara de Leonardo DiCaprio que guiñaba el ojo y un auto y el chabón que se drogaba y terminaba. Entonces era como un montón de cosas súper interesantes porque el origami en 3D es algo que se había visto, pero me parecía interesante por la textura, porque nada. Entonces se hizo como el análisis del proyecto, analizamos en ese momento con el director de arte si llegábamos y demás, y nos metimos en una, digamos, porque había poco tiempo, teníamos poco margen de error. Así que aceptamos hacer el proyecto y ahí nos metimos. Siempre cuando uno está realizando un proyecto, suele pasar que arrancamos súper felices, con tiempo y demás, y a medida que va avanzando el proyecto, por más de que seamos ordenados y demás, se empiezan a complicar las cosas y casi siempre porque el cliente hace una corrección de último momento, porque el render no alcanza o por lo que sea, cuando estamos llegando al final estamos un poco exasperados, digamos, o sea, un poco que nos estamos volviendo locos, con pocas horas de sueño, bueno. Entonces, yo trato o sea, a medida de que fueron pasando los años y fui tomando cada vez más experiencia en el estudio, empecé a generar esta metodología. Lo que contaba un poquito más arriba es algo quizás un poco más artístico. Después empecé a generar una metodología un poquito más de bajar a la tierra con planillas, con un orden y demás, que me fue funcionando. Sigo llegando, digamos, a un final en donde suele ser un poco más caótico, pero realmente a veces me ha pasado inclusive que hasta tengo los proyectos terminados una semana antes de la fecha de entrega. O sea que me ha ido funcionando. Un poco de todas esas cosas, por lo general, suceden en la preproducción, antes de empezar a trabajar. Cuando esto un poco que les contaba, voy a tomar un poquito de agua, perdón. ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? Sí. Yo sí estoy hablando y capaz que no están. Sí, perfecto, Rubén. Bien. Sí, es posible no ver, pero sí estamos aquí. Perfecto. Bueno, sí, gracias. perfecto. Gracias. Bueno, parte de esta metodología es trabajar pensando en el equipo. A veces, insisto, es tedioso ponerle nombre a los archivos o a los layers o a lo que sea, pero es súper práctico hasta para uno mismo. Digo, porque vos abrís el archivo 3 meses después y ya no te acordaste dónde están las cosas y entrar y que esté todo ordenado y que sepa dónde va y demás es un placer enorme. El orden un poco de esos archivos, una estructura que sea reconocible por y para todos. O sea, yo ya les digo, antes de empezar, yo tengo una forma de cómo se guardan las carpetas, lo que es 3D, lo que es diseño, lo que es guión, lo que es render final. Entras ahí adentro y sabes lo que es boceto, lo que es referencia. Entonces todos conocemos esa estructura. Todos sabemos que si necesitamos algo, lo vamos a buscar ahí. Esa estructura busco que sea fácil y simple. También a veces pasa de que se va perfeccionando la estructura, lo voy cambiando. Nombrar correctamente, usar cada cosa en su lugar, usar planillas. Planillas con el orden, digamos, de los días. Ahora en un momento muestro un par de ejemplos. Bueno, acá está medio chico, pero acá un poquito se llega a ver. Como por ejemplo los que les decía recién. Tengo carpeta de 3D, dentro de 3D, elementos, project files, referencias, render, texturas, work in progress. Animación, lo mismo. Todos conocemos esta estructura, todos sabemos que si necesitamos referencias de 3D, vamos a ir acá adentro. Dentro de cada archivo 3D, lo mismo, cada cosa tiene un nombre. Cada layer está separado en base a lo que es el personaje. Inclusive yo nombro los archivos en una escena con letras adelante antes del nombre. Entonces, por ejemplo, si tengo un personaje es P mayúscula, guión bajo, el nombre del personaje, guión bajo, la parte del cuerpo de ese personaje. Porque en 3D a veces hay como mucha complejidad. Entonces dentro de un personaje, además de lo que sería el cuerpo, la malla, uno tiene que poner huesos para mover esa malla. Entonces estos bones, a veces para mover y que se muevan de cierta forma, tienen que tener como ayudantes, helpers. Entonces realmente es como, tenés un choclo de nombre y de quilombo y nada, lo mejor es que esté ordenado. Lo mismo, digo, algo por ahí, o sea, ya con el guión uno ve una escena y tiene que realizar el desglose. Digo, bueno, en la escena 1, ¿qué tengo? Tengo fondos, tengo la silla, tengo la mesa, tengo el personaje.
Entonces yo empiezo a anotar, empiezo a hacer el desglose del guión de todos los elementos que tengo. ¿Para qué? Para que el diseñador de arte, para el que busca las referencias o para que el que se encarga de esa parte salga a buscar referencias, para que el productor se encargue de la persona que va a realizar eso. Es como, bueno, o sea, no es que agarro el guión y digo, bueno, vos haces esto y esto otro. Yo tengo que realizar un desglose de cada una de las tomas para ver qué elementos va a haber, para referenciarme para cada uno de estos elementos. Para esto estas planillas sirven perfecto. Y fechas. Fechas para esta fecha tiene que estar hecho, el famoso timing. Para esta fecha tengo que andar por acá y demás. Mínimo margen de error, lo mismo para las correcciones. Ser lo más claro posible con el cliente y con los compañeros. No dar espacio a dobles interpretaciones. Esto era un ejemplo en un momentito. Después van a ver en el video que tengo que traje para compartirles. Había que este personaje tenía que tirarse como si estuviese flotando en una especie de pileta de dólar hacia adelante. Me acuerdo que con el animador se lo corregí 600 millones de veces y en un momento hice este dibujo y fue como, claro, o sea, es esto, a veces uno está cansado, está con mil cosas, el animador está en otro lado, no tienen por qué entenderte. Entonces, para evitar 5 emails de idas y vueltas o 5 llamadas, ser claro, flecha para adelante, esto sí, esto no. Perfecto, después me dieron el previo de animación y funcionó perfecto. Lo mismo, yo tenía que hacer vieron que en el storyboard estaba el billete con la cara de DiCaprio. Seleccioné varias imágenes de él y digo, que el cliente elija. Porque o sea, pasar esta imagen a... tiene un nombre y se me olvidó. El estilo que se usa cuando uno, para hacer las imágenes en los billetes de dólar. Tiene un nombre, esa estilografía, no me acuerdo. No. Ok. Y bueno, eso yo se lo pagaba a alguien. Entonces digo, si yo lo hacía, lo armaba, el diseñador tardaba 2 o 3 días, me devolvía y el cliente me decía no me gusta, no tenía sentido. Entonces era como, bueno, primero que el cliente elija qué cara quiere. Si después cuando lo ve hecho el trabajo lo quiere modificar, bueno, o sea, te lo tengo que volver a cobrar, él ya lo eligió. También en ese sentido, uno con estas herramientas, en el momento de defenderse, si es que se tiene que defender por algún tema así de presupuesto y demás, es como, bueno, yo te di la opción, ¿no? Y vos no podías. Referenciarse es fundamental, más también en un proyecto que es corto. Por ahí si es un proyecto en el que, o sea, uno es un poco más libre y quiere uno plasmar sus ideas, no importa tanto. O sea, la referencia es una referencia mental, digamos, que uno tiene en la cabeza en base a las experiencias que fue formando en la vida. Pero cuando es un proyecto así, en donde la referencia era una película, y bueno, yo tenía que ir a la película. Digo, acá hay un estilo de fotografía, hay un tipo de encuadre, hay una directora o un director de arte que eligió, digamos, que compuso esto. Entonces es como, bueno, mi mejor referencia era la película. Ahí fui. Empecé a averiguar el tipo de madera que se usaba bueno, acá justo en esta foto no se ve, pero en otra foto se veía el tipo de madera que se usaba para ese tipo de mesas, que es una madera que se hace en el norte de Estados Unidos y demás, que tiene un color en particular, que tiene una forma en particular. O sea, no podía elegir. Cuando empecé con el proyecto me acuerdo que agarré un escritorio con cualquier madera y obviamente no funcionaba. Entonces fue como, bueno, ¿qué tipo de veta tiene esta madera? Entonces yo tenía que crear la textura con esta veta en particular. Lo mismo, fui a la referencia, fui al tipo de madera. Lo mismo, poses. Y bueno, a ver, poses de flacos galantes, con porte, cómo sería el traje, fui a la pose. El sillón, cómo es el sillón. Bueno, detalles para referenciarme de la mejor forma posible con todo. Sillón, teléfono, la droga que tomaba el flaco, el origami. Esto me sirvió mucho para ver como pequeños detallecitos de qué pasaba cuando un dólar se doblaba y cómo se veía. Cómo da la sensación de espesor un dólar doblado en 2, en 4, en 6. O, bueno, el escorpión cambió en un momento y tenía que ser un león. Entonces empecé a buscar referencias de, bueno, cómo sería un león en origami. Producción y diseño. Bocetos. Esto es como un poco empezar en bolas, digamos. Esto le saqué una foto en su momento porque me acuerdo que estaba trabajando y tenía al lado un papel doblado y empecé cuando surgió el proyecto empecé como a bocetar pequeñas cosas que después van a ver cómo se terminan plasmando. A veces estas pequeñas
principio de ideas terminan tomando forma, haciéndose grandes y terminan como metiéndose adentro del proyecto. Para mí un consejo es como no desestimar estas cosas. A veces uno, viste, en una servilletita, en algún lado, hace un garabato, tiene una primera idea y después dice, no, esto no sirve. Guardalo y tenelo porque seguramente después se transforme en otra cosa. Hicimos pruebas, inclusive cortábamos papel y empezábamos a doblar a ver qué pasaba. Digo, como bueno, estos son como bocetos de la vida real, digamos. ¿Qué pasaba con el traje? Si lo doblaba, cómo se metía, cómo eran los pliegues. Y después empezamos a diseñar. En base a esos bocetitos que se hicieron, en base a las referencias y demás, se empezaron a generar en sí el diseño 2D de cómo se ven las cosas. Después esto se pasa a 3D, hay otro paso más. Pero como el 3D lleva un poquito más de tiempo, siempre primero se hace un boceto, un diseño 2D. Acá había como pruebas de cómo funcionaría lo de la cara de DiCaprio en base a la imagen que seleccionó, poses del personaje, más estilizado, menos estilizado, cómo empezaban a funcionar los colores y cómo, digamos, para diferenciar, el billete de $100 tiene de un lado, el nuevo no, pero este billete viejo de un lado es con tonos de grises y del otro lado con tonos de verde. Entonces empezamos un poco a jugar con eso para diferenciar y para que se destaque un poquitito más el traje del pantalón, de los zapatos, de la corbata, como que íbamos haciendo pruebas de cómo iba quedando. En el cortito hay también una flaca y era como, bueno, cómo iba a ser, cómo iba a estar vestida, el traje de 2 piezas entero, esta especie de vestido. También había algo que era que teníamos que diferenciar a Leo DiCaprio de Matthew McConaughey acá. Entonces empezamos con este pequeño detalle del pelito, empezamos a hacer como la diferencia, sin irnos demasiado, porque después en sí uno lo que tiene es un billete, ¿no? Pero cómo empezábamos a diferenciar. Propuesta de lo mismo de personajes en cuanto a la vestimenta. Acá más que nada lo que quería ver era un poco cómo jugar con el contraste de las tramas del dólar y con eso ir generando estas propuestas, ¿no es cierto? De colores, de vestimenta. Detalles de pliegues, de papel. Son como todas herramientas para al momento de empezar a modelar y a texturizar en el 3D, el artista tenga un poquito más de cosas con las que agarrarse. Bueno, un poco más de lo mismo. La postura de él en el afiche. Esto creo que es una imagen de los títulos de Atrápame si puedes, la peli de Spielberg, que también en un momento estuvo dando vueltas y algo de referencia y nos servía. Para lo que eran los fondos, lo mismo. Cómo serían estos fondos para ver que estábamos en Washington y demás. Y acá se empieza un poco con el proceso. Ya todo lo anterior empezamos a plasmarlo en el 3D. Primero empezás a generar planitos, empezás a modelarlo. Después empezás a hacer las pruebas con las texturas, lo iluminás y bueno, cómo se va viendo, cómo empieza a tomar forma, materialidad, ¿no? La chica, una vuelta de él, un turnaround del personaje principal, cada vez con más detalle. Se tiene que sentir sólido, uno tiene que sentir que podría ser realmente un personaje hecho de cartón o del dólar, ¿no? Acá parecía más cartón, cuando le pusimos la textura del dólar se empezó a ver mejor desde ese lado, pero si uno ve un poco el proceso y demás, cada piecita está enganchando y podría ser como un billete real. Obviamente hay cosas que están re mentiras, pero bueno, el estudio que hicimos antes nos ayuda a dar la sensación de que es papel doblado metiéndose adentro de cada una de las partecitas y acá ya se empieza a ver con texturas y empezamos a ver cómo se transformó ese diseño, ese proceso de diseño finalmente en este personaje, en estos personajes. Cómo se ve el contraste, cómo de golpe el pantalón está en tono de grises, el saco es verde, la corbata volvimos a tonos de grises para separar un poquito ahí el traje del pantalón con la corbata. No, obviamente también te tomas licencias, ¿no? Las manos es gris, que no sé si estaba ahí en el billete, o quizás alguna de estas tramitas no estaban en el billete, pero quedaban bien para el personaje. Se ponen, o las escalas, acá los números están bastante más grandes que
el árbol, pero bueno, quedaba bien, entonces se empieza un poquito a mentir, pero en posa que quede bien. Acá también propuestas de diferentes vestimentas del personaje. Y bueno, lo mismo con el león. Este león es uno de los primeros bocetos que hicimos en 3D. Acá ya se empezaron a poner la textura, que se empieza a ver el cambio. Bueno, un poco lo mismo, más es un poquito avanzado el proceso, digamos, pero un poquito más de lo mismo, la interacción entre los dos personajes. Estos son los dos personajes finales que fueron aprobados. Un poquito de interacción para que el cliente los vea cómo estaban funcionando. Y de paso ya empezábamos a ponerlos en pose para algunos momentos que teníamos en el story, ¿no? Y acá se ve desde la primera versión que se hizo, que inclusive no está tan estilizada, digamos, en 3D, hasta cómo finalmente quedó el personaje con personalidad y demás, como arrancó en esta pose T, digamos, la pose de presentación del personaje, hasta cómo se terminó. La verdad que el proceso de la búsqueda siempre es súper lindo. A veces quedan cosas lindas en el camino, pero bueno, en este caso yo quedé como súper conforme con lo que llegamos finalmente. Lo mismo acá de cómo estaba y cómo llegamos. Con el escenario pasó un poco parecido. Yo arranqué con esto que les decía. Voy por un poquito más de agua, perdón. Con el escenario arranqué primero, teníamos poco tiempo y agarré un escritorio de librería y lo puse y demás y bueno, no funcionó. Fue como, bueno, no, lo mismo para la silla, una silla de librería y demás y fue bueno, no, el cliente no lo aprobó y la verdad que con razón, lo mismo, o sea, sillas que teníamos de librería y demás. Y después en un momento fue como, no, hagamos la silla que tiene el flaco, hagamos la pared que tiene el flaco, o sea, íbamos como los tonos, busquemos que la fotografía sea igual, que la mesa tenga el reflejo de la mesa, que tenga las vetas que tiene ese tipo de madera, que ahora ya no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que en ese momento tuve que hacer todo un scouting de qué madera era y demás. Súper interesante, pero fue el tipo de sillón, que es un sillón con un cuero, con un tratamiento, caro, con una cosa, ok. Fuimos específicamente a eso, que finalmente funcionó y demás. Inclusive en esta imagen pusimos el mismo fondo de la película, digo, buscamos el mismo tipo de panel. Acá ya empezamos a hacer una prueba con la escala entre el personaje y, bueno, cómo se vería, digamos, el personaje parado ahí arriba. Un poco más de lo mismo, un poquito más de proceso. Acá ya interactuando un poco con el whisky, que se la pasan tomando whisky, con el teléfono ochentero de la época. Las imágenes acá no van, no sé qué pasó. Acá, si bien este render todavía no tiene calidad, está como se ve como con mucho grano en los cotaditos y demás, ya nos va sirviendo a nosotros para ir entendiendo un poco la fotografía del proyecto, el look que va a tener, pruebas de fondo, digo, un poquito el cambio de plano. Todo esto fue modelado desde cero, digamos. O sea, esta manchita de agua es modelo 3D que está puesto ahí. Y bueno, nada fue. En un principio habíamos pensado buscar cosas de librería, que no funcionó, y después fue como, bueno, vayamos a las cosas como son en la película. Este diseño de copa y de vaso, digamos, y de botella se usaba en la película. Fue como todo un estudio que fuimos haciendo. Acá se nota cómo cambia, ¿no? Como esta mesa refleja y a la pared ser cálida y tener esta madera, cómo cambiaba toda la escena y se nos iba la fotografía, entonces fue como, no, vayamos con la pared como es en la peli. Un poquito lo mismo acá. Acá ya haciendo pruebas de la ciudad también armada, con el personaje, con el fuera de foco, diferentes pruebitas que te van acercando a la película, a lo que es la estética de la película. Y nada, está bueno. Está buenísimo. Acá también está una pruebita con el Titanic. Está bastante más estilizado que el diseño. El diseño había quedado un poco toon, un poco como si fuese un chiche. Así que después lo seguimos trabajando y también fue un bastante desafío, entender que tenemos el Titanic
con el dólar. Pero bueno, quedó bastante bien. Acá trabajamos un poco la escala. En un momento habíamos decidido poner unos lentes para que se entienda un poquito más la escala del personaje y demás. Después al final no quedó. A mí me pareció interesante esto. Bueno, después voy a salir acá y les voy a mostrar un video. Que en el video hay algunos de los work in progress que se fueron haciendo, las diferentes tomas, y al final está la película de cómo quedó. Antes de poner la película igual les muestro. Pero es interesante como para ir viendo todo el proceso que se fue haciendo. Desde lo que es la animación, ¿no? Esto es un previo que se hace cuando empezás a plantear las cámaras. Directamente pones cubos, ¿no? Se llama layout 3D, pones cubos, pones elementos muy básicos, pero que ya te van diciendo, bueno, cómo se va a ver el plano, qué tipo de lente vas a tener que usar, y sirve muchísimo. Es como es la cámara, y bueno, acá obviamente no hay transición entre un objeto y una cosa. Entonces, acá ya la vas mejorando, digamos. Empiezas a animar mejor, empiezas a animar como con planos. O sea, la siguiente versión ya se ve como más detalle. En un momento había una especie de iceberg ahí que se lo chocaba. Es como todo el proceso que vas haciendo hasta que finalmente haces miles, millones de mini procesos. Lo mismo para este momento donde los dos personajes se saludaban. Empezás poniendo un esqueleto que nada tiene que ver. Después, una vez que tenés los personajes, en un momento le salían orejitas al personaje, pero bueno, eso no quedó. La transformación al león. Arrancás como súper básico, pero bueno, vas haciendo 1000 hasta que llegas a una que te guste, que se mezclen, que se produzca lindo la amalgama entre los dos personajes. Pruebas de caminata, de cómo salían las chicas en la pileta, cómo entraban los personajes principales. Ahí es un poco lo que le decía, que en un momento había una chica que iba para cualquier lado y yo quería corregirlo y no podía. Y hice el dibujito y fui claro. Pero bueno, esto es un poco como todo el detrás de cámara, ¿no? ¿Se escucha el audio? Se escucha bajito, pero se escucha, sí. Se escucha una Sí, se escucha. Porque ahora está la peli y nada, estaba bueno, con audio se escucha mejor. A ver, subo un poco. Y finalmente les muestro cómo quedó la pieza. ¿Ya viste El Lobo de Wall Street? ¡Qué película! ¿Te acuerdas de DiCaprio en Titanic? Aquí está mucho mejor. Él es un joven que llega a Wall Street con una ambición gigante y dispuesto a todo para fajarse de dólares. ¿Y qué pasa? Ahí conoce a uno de los gigantes de la bolsa que le enseña lo que tiene que saber para adueñarse de todo. A partir de ahí, todo es una locura. Fiestas, mujeres, drogas, sexo, más fiestas, todo. DiCaprio no tiene límites. En realidad, la película no tiene límites. Yo juraba que con esta se ganaba el Oscar. Pero entonces el poder lo confunde y lo arruina todo. Y el FBI empieza a sospechar y mejor voy a parar aquí, ¿sabes? Porque estoy al borde de spoilear. Bueno, finalmente quedó la peli ahí. Yo la verdad que quedé como súper contento con la peli. Es una película que ganó premio, ganó el León de Cannes en lo que es publicidad, ganó bronce en el 2015 y nada, fue como un mimo ahí al esfuerzo que le hicimos a la peli. Y bueno, como para cerrar un poquito, quizás igual repitiendo algunas de las cosas que dije, para mí dejo esto de saber observar, que creo que es súper importante, que usemos la tecnología como una herramienta y que no nos trabe, que muchas veces, no sé, a veces como que nos ponemos a trabajar con algún programa en particular y no hace algo y decimos, no lo puedo hacer, el programa no me dejó,
es una herramienta, digo, agarren lápiz y hoja y háganlo, no, que no sea una excusa. Siempre en los proyectos buscar una diferencia, ¿no? Como tratar de ponerle eso que lo haga especial y seguir aprendiendo, o sea, siempre. Yo hace ya como 20 años que estoy en esto y siempre seguir aprendiendo y se aprende de todos, de gente que recién arranca y de gente que hace mucho que está en el medio, se aprende siempre, y nada, me parece que es algo súper lindo. La cierro con un poema de William Blake que me gusta mucho: para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Y así cierro la charla. Estamos ahí también un poco en hora. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla, esperen, ¿eh? Sí. Si alguien tiene ganas de preguntar algo, los invito, lo que sea, de esto, de cualquier cosa también. ¿Cuánta Mucho gente? trabajo. Ahí hay algunas preguntas que están... A ver, vamos a por ello. Muchas gracias. Mucho trabajo y muy dedicado para Mira, eso. le contesto a María Luján. Yo trabajo con 3D Max. O sea, también en el momento en el que yo arranqué, era Max, Maya, no había tanto programa como ahora. Mi consejo para la gente que recién arranca, o sea, es Blender, porque Blender la está rompiendo y es libre. Si no, tenés Cinema 4D, que funciona bastante bien, porque es un poquito como amigable con lo que es el paquete de Adobe, After y ¿cómo se llama? Y bueno, Photoshop o Premiere o Illustrator. Igualmente, cuanto más sepas, siempre te va a servir más. O sea, inclusive hay cosas que se repiten, como lógicas que se repiten. Por ahí, no sé, en 3D Max, la lógica de los huesos es de una forma en particular, cuando te pones en Blender es de otra, pero más o menos está ahí. Digo, a veces es mejor saber el concepto, no tanto el programa. Obviamente, que conozcas la herramienta te va a ayudar muchísimo. Pero bueno, sí, inclusive también está la Unreal ahora, que es súper interesante y es como bastante nuevo en ese sentido, en cuanto a motor de render y demás. Pero este proyecto lo hicimos en 3D Max, 3D Max y V-Ray. Y creo que éramos 5 o 6 en ese proyecto. Espera, te voy a decir con certeza. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, quizás me estoy olvidando de alguien, 5 de nuestro lado. Después a eso tenés que sumarle del lado de la agencia que nos contrató, bueno, el director, la persona que lo escribió y demás. Pero de nuestro lado éramos 5. Ahí le contesté a Dani. ¿Cuánto tiempo duró el proyecto, Rubén? En un mes tuvimos que hacerlo. O sea, lo que fue como súper desafiante. Un proyecto así suele tardarse 6 meses más o menos. Y tuvimos que hacerlo en un mes. Y era como súper desafiante. Hubo noches sin dormir varias. Después, en aquel momento, tuve que contratar un servicio de render, un render farm, porque ya no llegaba, y también fue como un tema porque nunca lo había hecho. Ahora la verdad que casi todo lo hago con render farm, pero trabajo con render farm que está en China, que no está acá. En ese momento era en Argentina y no lo conocía, y bueno, fue como un desafío, pero también fue un desafío hacerlo en un mes. Normalmente, no sé, a veces tengo proyectos de 15 segundos y estoy 3-4 meses para hacerlo. Y este era un minuto, en un mes era como muy desafiante. Teníamos poco margen de error, ¿viste? Era como... nada, eso, o sea, no nos podíamos equivocar. Tengo otra pregunta, dice, ¿cómo arrancaste a meterte en el mundo de la animación? ¿Fue de forma autodidacta o estudiaste en la academia? Yo estudié imagen y sonido en la UBA. El último año me especialicé en una cátedra de animación, de diseño, digamos, o sea, me recibí con un corto animado. Y dentro de imagen y sonido hice algunas materias selectivas que correspondían a animación. Pero sí, o sea, igual, bueno, tendría que ver hoy qué onda, pero en aquel momento creo que me hubiese servido más diseño gráfico, porque por el tipo de cosas que terminé haciendo. Y mucho autodidacta, muchísimo autodidacta.
y mucho, sí, mucho autodidacta, mucho laburo, mucho por mi cuenta. Después tuve la suerte de conocer artistas argentinos que son como súper grosos y trabajar con ellos y ahí aprendí bastante también. Eh, pero creo que para animación, si no es una carrera dedicada a la animación, creo que el diseño gráfico conceptualmente tiene mucho. Quizás falta, bueno, depende de cómo se dé, por ahí falta más la parte narrativa del diseño gráfico. Narrativa en cuanto a guionar, ¿no es cierto? O a la mirada desde la dirección. Lo mejor, entiendo yo, igual es que si uno quiere hacer animación, vaya a una escuela de animación. No sé cómo está en Argentina, pero no me quiero un poco meter en eso. En otros lados, me viene a la cabeza Canadá o Francia, que hay escuelas de animación increíbles. Son escuelas de 4 o 5 años solamente para dedicarte a animar. Inclusive son escuelas que no aceptan a cualquiera, es medio difícil entrar, tiene que ser gente que ya esté en el medio y que sea como talentosa. Es un poco así como medio que selectivo, pero bueno, es así. Bueno, nada, muchas gracias ahí a los que les gustó el proyecto, me alegra. Sí, hay varias cosas que resuenan así dentro de lo que nosotros agregamos, que tienen que ver con esto de buscar las referencias en el mundo de lo real y en el territorio real para las resoluciones que sean originales y que sean como sensibles a toda esa cosa particular que tiene el proyecto. Eso me pareció re clave, ¿no? Decir, bueno, no vamos a ir a producirlo para que sea lo que es, lo que tiene que ser, ¿no? Inclusive si tienen 2 segundos más, les comparto otra cosa, cortita, porque yo tengo que bueno, yo digo a las 11, pero si ya a las 7 de ustedes tengo que cortar, pero o sea, a mí me gusta mucho con los trabajos terminar haciendo como making of, y tengo otro que hice un proyecto bastante más reciente, pero se ve mucho esto de la referencia que mencionas. Espera, 2 segundos, que se los comparto. Acá. Perdón. Vuelvo a compartir pantalla. No quería cortar, no quería dejar de hablar. Igualmente decía, yo estoy en casi todas las redes sociales. Si me buscan como Bandido Guapo, ya tengo canal en YouTube donde comparto cosas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Vimeo, en todas las redes sociales. En Twitch aún no, pero próximamente. En casi todas las redes sociales estoy como Bandido Guapo, todo junto, no Bandido Guapo, sino Bandido Guapo. Ahí, nada, pueden chusmear un poco lo que estoy haciendo y demás. Desde hace 2 años me estoy también metiendo en lo que es contenido y tengo 2 proyectos de series. Uno para Cartoon Network, que estoy ahí como muy cerca ya de que se cierre, y otro que va un poquito más lento y demás. Y suelo subir también bastante de ese material, que es lindo ver cómo es el proceso de creación de una serie. Es una serie para chicos, para adolescentes, digamos. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí. Bueno, acá es cortito, es un making of de un cortito que hice el año pasado estando en cuarentena, pero se ve bastante de cómo fue desde la referencia hasta...
Acá me habían invitado a hacer un cortito de 15 segundos para que es donde se aplaudía. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo una pandemia y a las 9 se salía a aplaudir? Y bueno, me habían invitado a hacer un cortito. Y este proyecto estuve como un montón de tiempo para hacerlo, como 4 meses, porque lo hacía como fuera de lo que era el horario laboral, pero tenía mucho, digo, desde esto que arranqué desde la fotografía, digamos, con el estilo de fotógrafo que me gusta, y tenía mucha profundidad de campo y tenía tonos diferentes con la iluminación, hasta como que si uno va comparando, terminé llegando a algo, digamos, que lo inspiró. Y cuando hablabas recién de la referencia, me acordé de esto. Sí, está buenísimo, porque es como también eso, ¿no? De poder ver que todas las partes y las pequeñas, los pequeños detalles conforman ese universo que tiene que ser verosímil, que tiene que ser coherente, que tiene que ser dinámico, que está parte de lo que comunica. No trabajo tan rápido, estaba acelerado igual, lo aclaro por las dudas. Pero sí, sí, totalmente. Y a veces, ya te digo, fíjate, yo para ese corto, o sea, mi primera inspiración fue un fotógrafo que me gusta, una fotografía. A veces ni siquiera es que la referencia viene de la animación misma, donde uno espera, digamos, no sé. Por eso, como para mí, es como nos nutrimos constantemente de todo, de lo que miramos, pero no solamente a través de la pantalla, de nuestro entorno, de mil cosas. Bueno, y ahora sí, no sigo mucho más que sí, tengo que... porque se te hicieron las 11, nosotros las 7, así que, bueno. Agradezco muchísimo de nuevo la invitación, un placer estar acá con ustedes y que me han dado este espacio para compartir esto. Y bueno, cualquier cosa, si que quieren estar en contacto y escribirme por lo que sea, ahí el email del estudio es contact@bandioguapo.com, pero si no, por cualquier red social, si me escriben también respondo. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Bueno, la verdad. De nada, un placer. Gracias a ustedes. Bueno, que sigas haciendo esto, que está muy bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias y nada, seguimos en contacto. De nuevo, gracias por la invitación. Muy bien. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao, chicos. Chao, Juan. Estamos en contacto. Chao, Rubén. Chao, Gracias, chao.